que ver la cantidad de tonterías que lee uno todos los días en las redes sociales. No me extraña, ante el desconocimiento reinante, pues claro, hay tanto maestrillo por ahí que no tiene ni idea, que dice cosas que lo que hacen es confundir al más profano. Llega uno nuevo, se mete en las redes sociales, se cree que va a descubrir América y lo que hace es descubrir el infierno. Porque la verdad, no os imagináis la cantidad de tonterías que dice la gente. En este reportaje os voy a hablar del mal llamado pica antiguo, esa tontería que dicen pues muchos aficionados, incluso más viejos que yo, que hablan de ese palomo que ni existe ni ha existido, que llaman pica antiguo, que yo no sé lo que es un pica antiguo. Así es que os voy a hacer un pequeño reportaje para sacaros de dudas desde lo que es la creación, la fecha en la que se le empieza a dar forma a todo esto, que es en el año 1926, hasta nuestros días, porque hay un antes y un después. Os hablaré un día del antes. Hoy os hablo a partir del año 1926 hasta nuestros días. Sí, don Ramón Fontelles, los hermanos García Menacho, don Ramón Torró, don Antonio Bru, Julio Ballester, Donat, Eduardo Udén, si todos estos aficionados levantaran la cabeza y vieran que al palomo deportivo, esa joya de la creación, esa maravilla hecha por aficionados doctos y cultos, vieran que se llama pica antiguo, les daríais un grandísimo disgusto. El pica es un palomo, es el palomo deportivo, es ese palomo que se creó en aquellas fechas, que entusiasmaba al aficionado, que le hacía soñar al aficionado, que arrastraba a las masas. Bueno, pues todo este grupo de grandísimos aficionados y entusiastas lo que hicieron fue en el año 1916 reunir a todas esas sociedades primitivas que habían en la parte de Castellón, en Valencia y Alicante, y crear la Federación Valenciana de Colombofilia. Se elabora un proyecto, se presenta y se aprueba el proyecto. Año 1926. ¿Cómo se protege el palomo deportivo? Pues creando un régimen federativo, creando un reglamento con la aprobación de todos. Esta orden, esta documentación que se presenta una vez elaborado el reglamento, que se basa en el reglamento primigenio que había en el 1908, que había dado unos extraordinarios resultados, se copia una parte y se sigue evolucionando. Entonces se aprueba con una resolución el día 23 de febrero de 1926. A partir de ahí es cuando hay un antes y un después. En estos momentos históricos es cuando podríamos decir que comienza la era colombicultora moderna. Hay unos estatutos, hay una federación regional, lo que es la Federación del Antiguo Reino de Valencia. Comienza esta nueva época de unos aficionados al deporte, eran nombres pues dentro del ámbito colombicultor muy conocidos, listos, sagaces, sabían mucho de palomos, que veían, apreciaban momentos presentes, veían el futuro, sabedores de con la paloma buchona, que de unas facultades que todos conocéis porque lo habéis visto en mi clase, características especiales, pues no, es una colombicultura muy personal, ¿no? No se podían hacer actos deportivos que llamasen la atención, que entusiasmaran a las masas con elementos avanzados, digamos, una forma de actuación un poco diferente a la colombicultura mía. Bueno, pero yo como he pasado por ahí, me encuentro en otra etapa, pues eso lo tengo perfectamente asumido. Primero que hace el reglamento es regular el vuelo y tenencia de la paloma deportiva. Se sientan las bases y tenemos esos grandísimos ejemplares, esas historias que a todos nos han hecho soñar alguna vez, esa colombicultura que yo viví de chiquillo y que ahora no existe. ¿Por qué? Porque se protegía por encima el palomo. Hoy en día se protegen otros intereses, pero se perjudica gravemente al palomo. Con este primer reglamento, con esa gran protección, ¿qué pasa? Que el palomo va a más. Palomo va a más, se empiezan a realizar cruces, se empiezan los palomos a seleccionar, se crean esas grandísimas líneas de palomos que todos conocemos. El objeto del palomo deportivo, el objetivo, era el objetivo primitivo de la paloma buchona, que era llevarse la paloma a casa. El palomo antiguo, el palomo buchón, la buchona valenciana, trabajaba como trabajo yo mis palomos, que lo habéis visto, que era el perdido o era la paloma en celo. Y el palomo deportivo lo que hace es ese mismo trabajo, pero en grupo. A partir de esa fecha es cuando se empieza a fraguar todo y unos 15 años, 20 años más tarde, a partir de los años 40, es cuando hasta los años finales de los 80, hay unos 40 años ahí, que es donde se vive la época dorada de la colombicultura. ¿Por qué?
Porque por encima de todo, por encima de los intereses del aficionado, priman los intereses del palomo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que salen líneas, salen castas que son impresionantes, que hacen el deleite de todo el mundo, de los aficionados, que no solo es que ganen, porque muchas veces no ganan, pero divierten. Y el objetivo es el mismo, encerrar la paloma. No es uno, son muchos, pero es encerrarla. Pasan los años, las cosas cambian y el reglamento involuciona. Se hacen nuevos reglamentos, entran nuevos dirigentes que desconocen tanto la historia como la base de lo que es la colombicultura, y se redacta un reglamento que le perjudica enormemente al palomo y también al aficionado, y algún día os daréis cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que de tener una reglamentación que favorece, nos vamos a una que perjudica. El palomo es el mismo. El palomo deportivo que había en el año 1940 y el que hay en el año 2018. El problema es la involución, el problema es la selección, porque la raza ya está configurada. Pero si tú te ajustas a un reglamento contrario a natura, contrario al palomo deportivo, lógicamente pues no vas a sacar nada. Esas faenas, esos palomos de ensueño que volvían, que hacían trabajos, que sabían trabajar la paloma, porque hoy no saben trabajar la paloma, son producto del reglamento que tenemos, blanco y en botella. Yo no me invento nada. Yo, porque tengo palomos que trabajan la paloma como Dios manda, porque en mi casa es fundamental saber trabajar la paloma, porque yo no me ajusto a un reglamento. Yo sé lo que es un palomo, sé de palomos, he vivido una colombicultura y yo me hago mi palomo para lo que yo quiero y para lo que a mí me gusta, no lo que me imponga nadie, porque yo no comulgo con ruedas de molino ni le rindo pleitesía a nadie, y tengo mi colombicultura anterior a la del año 1926, que es la del palomo deportivo. Pues eso es un poco, en términos generales, lo que es el palomo deportivo, pero que el pique antiguo no existe ni ha existido. Es un palomo, es el deportivo. Antes tenía una selección y hoy tiene otra, que es muy perjudicial. Ese es el problema. Pero el pique antiguo no existe. Lo que existían eran grandísimos aficionados, que lo que decían siempre es mejorar sus productos para divertirse, para disfrutar. No había todo el negocio que hay ahora, el trapicheo, el tarjeteo, el dame la tarjeta, el toma, que es como he escrito en un post yo ahí, que se juntan dos colegas, y el trapicheo. He intentado resumir un poco para que lo sepáis. Creo que os ha quedado bastante claro. Pica antiguo no existe ni ha existido. Pica moderno no existe ni ha existido. La paloma deportiva, una, creada, no creada, sino se le da forma a partir del año 1926. Yo os hablaré de más cosas de ellas. Hay un reglamento que la protege y ahora hay un reglamento que la perjudica. El reglamento que la protege la selecciona para el sueño, para ser feliz. El reglamento que tenemos ahora la perjudica. ¿Para qué? Para amargarle la vida al aficionado, porque es la verdad, nada más. Espero que hayáis salido de dudas. Si queréis que os amplíe más datos, os amplío más datos. Yo encantado, para que por lo menos vayáis aprendiendo y seáis unas personas doctas en la materia. Nada más, que paséis buena tarde. Hasta luego.